Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque hasta lo más complejo me gusta convertirlo en un plan de acción simple y práctico. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte casi que sin lóbulo frontal y siendo políticamente incorrecta las experiencias, los aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Es una charla que tengo conmigo misma, puesta a nariz que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe como si nos estuviéramos tomando juntas un tecito a la noche o conversando sobre lo que nos atraviesa en el camino emprendedor, mates de por medio. Charlando con la Chica Como será mi espacio para charlar, conversar, dialogar, a cara lavada y con la intimidad que nos da el podcast de Casi Trasnoche. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Hoy hace un mes que no grababa episodio de podcast y no sabes cómo extrañaba sentarme acá enfrente del micrófono, poder habilitarme el modo charlando con la Chica Como y poder traer algunas cosas que estuvieron interpelando en el último tiempo. Primero, porque realmente estuve como full foco en un lanzamiento muy importante que tenía en mi emprendimiento, porque es la única vez en el año que voy a estar dando mi programa grupal, Atelier Emprendedor. Así que la verdad que estuve como muy concentrada en eso, pero hoy ya ni bien conecté el micrófono, entré como en modo prendan el fueguito que empieza la aquelarre, ¿no? Así que hoy vengo con un tema que la verdad estuvo interpelando muchísimo a la comunidad, sobre todo después del episodio que hice de procrastinación. Me estuvieron escribiendo mucho sobre esto y abrimos como debate en la cuenta de Instagram al respecto. Y la pregunta central que quiero traer en este episodio es que puedas compartirme qué sentís cuando tenés muchos pendientes por hacer, cuando tenés esas tareas que fuiste arrastrando quizás en lo que va del año, quizás son tareas que vienen incluso hace más tiempo que el comienzo del año y son como de índoles muy variadas, ¿no? Pueden ser personales, laborales, vinculares, pueden ser cosas chiquitas, cosas gigantes, cosas que por tan chiquitas que son se nos pierden en la rutina o por tan desafiantes que nos resultan terminamos como un poco procrastinándolas. Y hoy elegí hacer este episodio por dos motivos. Primero, y el que originó todo, fue que justamente abrí cajita de preguntas en Instagram hace unas semanas preguntando qué es lo que sentía la comunidad cuando tenían muchos pendientes por resolver. Y en base a todas esas respuestas que recogí, y ahora traje algunas para compartirte en un ratito, en base a todo eso decidí, uno, voy a hacer este episodio y dos, voy a crear un taller gratuito que vamos a estar teniendo el 10 de mayo, que ese es el segundo motivo por el cual traigo este episodio acá. Por ahora es el único taller gratuito que tengo planificado para este 2023 y donde vamos a trabajar en resolver esos pendientes y ganar un poco más de paz mental. Porque creo que podemos tener como intención súper importante, como bueno, quiero organizarme, quiero vivir mejor, sueño la rutina que quiero habitar, voy tomando decisiones conscientes. Puede ser que estemos como súper ok con todo eso y que lo sepamos y que lo tengamos a mano. Pero si en nuestro día a día se cuela el listado de pendientes o la checklist de pendientes como herramienta de gestión del tiempo, lo más probable es que terminemos quemadas o abrumadas o ansiosas. Entonces, nada, haber leído sus respuestas como tan de primera mano me llevó realmente a querer armar ese resolutorio donde nos vamos a encontrar, así, literal, para resolver pendientes y también poder traer un poco más acá al podcast, pues como sabes, en el podcast me gusta ir más profundo, me gusta como mover esa base que nos interpela y porque yo también estuve en ese lugar. De hecho, cuando empecé como a aprender de gestión del tiempo o mis primeros aproximamientos fueron allá como por el año 2015 cuando trabajaba en relación de dependencia y me encontraba que tenía como listas realmente muy largas de todo lo que tenía que resolver y por más que yo le pusiera voluntad, por más que yo le pusiera concentración, nunca terminaba de resolver todo lo que había que resolver. De hecho, en esa época empecé a tener como muchas contracturas de cuerpo porque trabajaba tan tensa y tan concentrada que no había tiempo ni para relajarme, básicamente. Y me acuerdo que me iba a hacer masajes y mi masajista, que después nos terminamos siendo muy grandes amigos también, de ese momento me decía,
ponete una alarma en el celu y parate para ir al baño, para estirar un poco. Y claro, o sea, cuando él me lo dijo en ese momento, primero me reí porque dije, ¿cómo me voy a poner una alarma en el celu para ir al baño? O sea, no me doy cuenta si quiero hacer pis o no, no sé, como que me parecía muy chistoso. Pero por otro lado me di cuenta que yo real no me estaba ni parando para alejarme de la computadora porque cualquier cosa era como una pérdida de tiempo y tenía tanto, pero tanto por resolver que hasta lo más chiquitito era como una dispersión. Entonces terminaba como real, sintiendo mucha contractura porque todo el peso de lo que tenía que hacer estaba en mis hombros, ni a hablar otras cosas que me acompañan since 1992, ¿no? Como el perfeccionismo, la autoexigencia, tipo, tenés que terminar todo esto, pero encima tiene que quedar brillante. Obviamente que ahí empezó como el principio del fin, ¿no? Empecé a organizarme y a aprender de organización porque llegué a estar muy estresada, muy ansiosa y muy agotada y dije, ok, necesito aprender algo distinto. Ahí empecé a aprender a delegar, a crear equipos, a gestionar equipos. Todo esto obviamente en relación de dependencia, como otra persona asumía el riesgo de todas esas decisiones, pero la verdad que hoy siendo emprendedora me doy cuenta que ya como que empecé con esa lección integrada, por decirlo de algún modo, y si tuviera que poner como una fecha de inicio, no recuerdo literal cuando empecé a no tener más listas de pendientes, pero pongamos como el año 2016 más o menos de partida, nunca más tuve una lista de pendientes, pero nunca, nunca en serio, ¿eh? He llegado a tener a lo sumo 2 o 3 veces que puedo recordar en momentos como de mucho foco, donde real hacía una lista como para volver al eje y decir, sí, estás con estas prioridades ahora, pero listas de pendientes nunca más volví a tener. Y creo que en gran parte eso fue lo que me fue haciendo bajar como la ansiedad en torno a la gestión del tiempo. Pero este episodio no va solo de mí y de lo que me estresaba, la lista de pendientes o el acumular pendientes, sino que te quiero leer algunas respuestas que me dejaron en la cajita de preguntas en Instagram y con esto abro también llamado a la acción de que cuando comparto una cajita, primero que me sigas en Instagram si no me seguís, y segundo que cuando comparto cajita realmente te sientas libre de compartirme tu respuesta ahí o de escribirme por privado. Porque lo que más disfruto de las redes sociales es que sean sociales, es que podamos interactuar, es que pueda saber cómo ayudarte mejor. Y si hay algo que tenga como en mis manos o a mi alcance y que pueda allanarte un poco el camino, lo voy a poner como en servicio, digamos, ¿no? De hecho, creo que si no hubiera hecho esa cajita de preguntas y si no me hubieran respuesto tantas, pero tantas personas y con testimonios realmente tan fuertes, creo que ni siquiera hubiera creado el resolutorio, ¿no? Entonces, nada, la importancia de hacer red real. Así que ahora, a continuación, te voy a compartir literal qué es lo que me compartieron cuando puse qué es lo que sentís cuando tenés muchos pendientes por hacer. La primera respuesta más repetida fue ansiedad y la segunda agotamiento, pero después me fueron poniendo cosas muy precisas también. Me pongo muy nerviosa, ansiosa y empiezo a repensar todo. Me drena la energía porque no dejo de pensar en que eso que no hice está ahí esperándome, pero tampoco puedo avanzar en otra cosa. Me siento frustrada, me siento abrumada, me duele la cabeza, realmente siento el dolor de cabeza con los pendientes. Me siento angustiada y que se me va a explotar el pecho. Siento la necesidad de organizarlos para no desesperar, pero realmente no puedo hacerlo. Siento muchísimo estrés y ganas de llorar. Siento que empiezo y que dejo todo a la vez, como que nunca voy a terminar. Me siento muy desorientada, me quedo tensa y con un nudo en la panza. Me quedo sin ganas de vivir, parece un poco extremo que lo diga así, pero es algo metafóricamente hablando porque no tengo energía para hacer nada, no disfruto del hacer. Me abruma tanto que pierdo más tiempo pensando por dónde tengo que arrancar y termino siempre en la procrastinación de la mayoría de las cosas. Me atolondro y me desorganiza sobre todo en mi mente, entonces me termina ganando lo más urgentes y mis cosas quedan para el último. Y me quedo pensando en la noche todo lo que tengo que hacer y repaso la listita en mi cabeza cuando se apaga la luz. ¿Qué decirles de esto, no? Como realmente leerlo y decírselos, compartírselos ahora como en esta intimidad, me da piel de gallina. Primero porque los síntomas ya no solo son mentales, que de por sí son súper importantes,
sino que pasan a ser físicos. Me duele el pecho, me duele la panza, me duele la cabeza, o sea, ya hasta el cuerpo está expresando ese malestar. Y realmente es donde me dan ganas como de incendiarlo todo, ¿no? Como que son mis momentos más revolucionarios de quiero que trabajemos distinto, quiero que podamos hacer negocios distintos, quiero que vivamos distinto, porque nadie nos corre. O sea, creo que muchas veces tenemos pendientes porque sentimos que tenemos que llegar más rápido a un lugar o porque asumimos muchísimos más compromisos de los que podemos realmente afrontar o porque incluso necesitamos más laburo por cuestiones económicas o por decisiones y entonces terminamos trabajando el triple para poder llegar, digamos, a eso que necesitamos y obvio que eso nos termina teniendo presas. Pero muchas veces también es por falta de organización o no sé si por falta de organización, sino como por no saber cómo organizarnos acorde a nuestro contexto, acorde a lo que podríamos hacer con lo que ya tenemos, con cómo somos y no teniendo que convertirnos en Marie Kondo de la agenda, que la amamos a Mari, pero como nada, me queda muy lejano, digamos, ¿no? Entonces, realmente yo cuando leo esto, y hubieron dos de los comentarios que más me impactaron, primero el que decía sin ganas de vivir, porque me tocó como una fibra muy interna del propósito o de la chispa o no sé, de por qué hago lo que hago, que es que quiero que todas vivamos mejor, o sea, que tengamos más calidad de vida, que seamos más libres en lo cotidiano, que podamos tener flujos de trabajo que cada vez respeten y potencien más nuestros flujos de energía, nuestros dones y talentos. Entonces, que una persona me diga que cuando tiene una lista de pendientes se siente sin ganas de vivir, por más que sea extremo, es como real me da ganas de incendiarlo todo. Y el segundo mensaje que me dejó ahí como muy pensando es este de la persona que repasa todo el listado de pendientes en su cabeza antes de apagar la luz, ¿no? Entonces, en esto primero me lleva como el libro de Stephen Covey de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, porque fue el primer libro que leí de gestión del tiempo, porque me lo regaló mi suegra, que la amo a mi suegra, y me vio en una época como muy quemada de mi vida y me dijo, siento que este libro te va a venir muy bien, y creo que nunca se imaginó como que eso iba a ser el principio de todo, ¿no? Y de a dónde me trajo hoy este libro. Pero Stephen Covey en ese libro habla en una parte del círculo de influencia y del círculo de preocupación. Entonces lo que dice es que cuando nos centramos en el círculo de preocupación, nos quedamos como en una posición reactiva de mira todo lo que está sucediendo y como yo no puedo tomar el timón, o sea, en ningún momento puedo capitanear esa lista. En cambio, cuando me empiezo a parar más en el círculo de influencia, voy aumentando mi autonomía, voy aumentando mi proactividad, pero no mi proactividad de esa que todas pusimos alguna vez en el currículum de soy muy proactiva y resuelvo problemas, sino como la proactividad que nace desde adentro, de cuál es la vida que quiero vivir, tomo decisiones, doy pasos concretos y me pongo como en camino hacia eso. Entonces, lo primero que me sale decir es cuando estemos en ese momento de lista de pendientes, y si hoy tenés una lista de pendientes, para mí eso es estar parado como en la reactividad, o sea, como en estar en esa sensación presas un poco de lo que está sucediendo y que la vida o el caos está como llevando el timón de lo que nosotras queremos vivir o de la rutina que queremos habitar. Entonces, en esos momentos, pasar de la reactividad y del círculo ese de preocupación a ir conquistando, y para mí es una conquista cotidiana, ir conquistando ese círculo de influencia, esa proactividad donde, bueno, no es que me voy a organizar de repente a nivel Marie Kondo o no necesito eso, pero ¿qué es lo mejor que puedo hacer hoy con lo que tengo disponible? ¿Qué puedo aprender para organizarme distinto? ¿A qué le tengo que aprender a decir que no? ¿A qué tengo o con qué tengo que negociar? ¿Qué cosas de esta lista tengo que delegar? ¿Qué cosas están ahí porque me estoy exigiendo nivel 1.000.000 y tengo que decir, che, esto se pone en pausa ahora porque no tiene ni ton ni son? Entonces, eso es como lo primero que quiero traer a este episodio. Y lo segundo que siento traer, y también viene muy de la mano de Stephen Covey, de este libro maravilloso que nos comparte, que de hecho lo tengo acá al lado mientras
grabo el episodio, es que él en una parte del libro comparte que hay como distintas olas de la gestión del tiempo. ¿Vieron como esto cuando se dice la generación, no sé, estamos los centennials, los millennials, la generación Z, los baby boomers, bueno, etcétera? Dice que lo mismo pasa con las distintas herramientas de gestión del tiempo y que cada generación va tomando cosas como de la generación anterior. Entonces dice en un apartado, la primera ola o generación podría caracterizarse por las notas y listas de tareas que tendían a proporcionar cierto reconocimiento y totalidad a los múltiples requerimientos planteados a nuestro tiempo y a nuestra energía. Entonces, con esto, claro, las listas se centraban en la eficiencia y en lo que nosotras teníamos que cumplir. O sea, cuando recién aprendemos a organizarnos, caemos en un listado porque es medio lo que nos sale por como modo de supervivencia. Voy a vaciar la mente, lo cual está súper bien. La mente no es una herramienta de gestión del tiempo. Voy a vaciar la mente, lo voy a poner o en una checklist digital, o en una checklist de papel, o en las notas del celu, lo saco de mi mente. Es un muy buen primer paso. Ahora, ¿qué pasa y por qué la lista de pendientes apareció como primer ola de gestión del tiempo? Cuando apareció, el contexto en el que vivíamos era mucho más sencillo, o sea, nos mandábamos quizás fax o cartas o teníamos teléfonos como muy pocos teléfonos en una casa, no había celulares, no había tablets, no había iPads, no había todo esto que tenemos hoy de dispositivos digitales, ni hablar que el mundo era mucho más sencillo y simple y posiblemente, no sé, pienso en empleos como alguien que entraba a trabajar en un banco, posiblemente se iba a jubilar en ese banco, iba a hacer más o menos la misma tarea toda su vida, y a generaciones como la mía, eso me parece como directamente la muerte cerebral o de la creatividad. Acuérdense que en este podcast soy políticamente incorrecta. Realmente yo pienso en esa rutina y no me puedo imaginar, digo, menos mal que nací en esta generación, en este momento de la vida. Pero sí, lo cierto es que era un contexto mucho más simple. Las reglas eran muy claras y te apegabas a las reglas o salías de las reglas. Pero organizarse ahí podía ser más o menos sencillo. ¿Qué pasa en nuestra generación y en nuestra época? Organizarnos con listas de tareas, o sea, con estas herramientas de primer ola, es como traer un baby boomer que de repente se siente en crear una startup y que entienda desde cero todo lo que sucede con el mundo digital. ¿Es imposible? No, sin dudas que no, pero es desafiante como mínimo. Entonces, estamos intentando organizarnos con herramientas muy antiguas para un contexto muy simple, en un contexto que hoy es altamente complejo. De hecho, acá voy a sacar mi fandom por las metodologías ágiles, que son estas metodologías en las que siempre me sigo formando. De hecho, ahora estoy con una nueva diplomatura en curso, así que espero seguir puliendo todas las propuestas que le facilito, pero las metodologías ágiles nacen como del palo del software, de la innovación, como muy de lo tecnológico. Ahora ya cada vez se van adaptando a distintas industrias y espacios, porque cuando nacieron en su origen también venían muy del lado como industrial o de la manufactura, pero justamente nacen en este contexto diciendo, todo lo que está sucediendo hoy es complejo y también un poco caótico. Si intentamos organizarnos con las formas de antes, ninguna empresa va a prosperar. Entonces ahí empiezan a encontrar como mecanismos y formas y etcétera. Adaptándolo todo esto como a nuestra rutina más cotidiana, es pasar de esa listita de pendientes o de tareas que tengo que hacer en un día a sistemas. Que sistemas no necesariamente tienen que ser complejos. Acá es donde hago oficio de ser la chica como y que yo me quedo con lo simple y práctico, pero sí pasar a flujos regulares de trabajo, a prioridades y posterioridades, a poder flexiplanificar una agenda y entender como mi visión semanal, mi visión mensual, a hacer una retrospectiva. Y te prometo que como que no es de hincha que comparto todas estas herramientas, sino que justamente quiero que podamos romper entre todas. O sea, me encantaría que mientras estés escuchando esto, si tenés un listado de pendiente, vayas, lo mires
y digas, ok, esto no va a volver a suceder, me anoto al resolutorio gratuito de Sofi para aprender, porque ahí les voy a enseñar de hecho una técnica particular. Hay un millón de técnicas, no es que ninguna sea mejor que la otra, pero les voy a enseñar la que me sirvió a mí, digamos, para poder dejar de acumular pendientes y para poder resolver los que ya están, sobre todo para resolver los que ya están y darles como un espacio en su agenda o en su rutina. Todo esto basado siempre en metodologías ágiles, que no solo por ser fandom, y prometo que esto es como 100% honesto, no es solo por ser fandom de las metodologías y trabajar con ellas, pero realmente a mí me abrieron la cabeza a decir, claro, no es que yo estoy fallada, no es que yo me estoy organizando mal o no es que me falta voluntad o disciplina. Hoy el mundo es distinto, ni hablar que me interesan 1000 cosas al mismo tiempo. Acá le hago honor a mi amiga Angie con Emprendedoras Multipotenciales. Me interesan 1000 proyectos al mismo tiempo, distintos deseos, distintos objetivos. Y si yo simplemente intento organizarme con una agenda y una lista de pendientes, y me voy a volver un poco loca en el medio. Entonces, la verdad que en esto invitarte a, si hoy tenés listado, poder ir desarticulándolo y migrando hacia una agenda, hacia una flexiplanificación. Si no, puedes sumarte al resolutorio en vivo, anótate igual porque vamos a enviar la grabación y vuelvo a repetir que es el único taller por lo menos que tengo planificado dar ahora en este 2023. Y para ir cerrando el episodio, quiero compartirte como 3 cositas, por decirlo de algún modo, que siento que nos terminan interpelando un montón cuando tenemos muchos pendientes acumulados y somos emprendedoras. Porque ya de por sí la rutina cuando emprendemos es muy desafiante. Y si encima tenemos un listado de pendientes que no podemos acallar en nuestro cerebro, termina siendo tóxico. De hecho, hay una película que interpreta Sarah Jessica Parker que se llama Cómo lo hace, no me acuerdo ahora su nombre en inglés, pero ella es como, trabaja en la bolsa creo que de Chicago y como que va mostrando todo el tiempo eso. Ella es mamá, además trabaja en la bolsa, además está creciendo con su profesión y todo el tiempo cuando se acuesta a dormir va repasando como esto de bueno, me toca acordar de la torta del cumple de mi hija, de llevar el perro, de hacer un reporte, de enviar un presupuesto y terminamos cayendo en el multitasking, pero porque real no nos dan las horas del día. Entonces terminamos intentando resolver 3 o 4 cosas al mismo tiempo, pero con muy bajita calidad de resolución y con un nivel de agotamiento y desgaste gigante. Entonces en esto, para cerrar, creo que hay como 3 cosas que yo veo que nos interpelan más cuando tenemos pendientes y emprendemos. Primero, la ansiedad que nos genera. O sea, ya de por sí emprender es re desafiante, que por momentos te agarra el síndrome del impostor, por momentos querés conquistar el mundo, por momentos estás en la cresta de la ola y por momentos sentís que es una montaña rusa. Y si no sabes de qué hablo, puedes ir al episodio que compartí, lo que rumiamos las emprendedoras. Si a eso y a todo eso ya, que de por sí es desafiante en el emprender, que ya gestionamos incertidumbre, que gestionamos riesgo, que gestionamos caos y que gestionamos nuestra propia emocionalidad en todo el proceso, si a eso le sumamos la ansiedad que nos está generando este listado de pendientes, es directamente nocivo para nuestra salud y para nuestra calidad de vida. Y la verdad que ahí es donde me afianzo y como que levanto la mano, hola, tengo un propósito así, bien a lo Martin Luther King de tengo un sueño, bueno, como tengo un propósito, que realmente podamos vivir rutinas más livianas, pero no desde lo que, no sé, la revista de moda o de Pinterest dice que es vivir una rutina liviana, sino de que puedas disfrutar como quieras disfrutar tu rutina, haciendo lo que quieras hacer y dándote lo que necesitas darte. Y la verdad que en esa ecuación para mí no entra la ansiedad, ¿no? O no entra por lo menos esta ansiedad de un listado de cosas que me persigue que tengo que resolver. Segundo, lo que veo que nos interpela muchísimo entre los pendientes y la rutina emprendedora es el malestar o la baja autoestima que nos va generando, porque lo que pasa es que se convierte en un círculo vicioso. Me hago un listado de tareas para organizarme, no puedo pasar a la acción o no puedo terminar de hacer todo eso que planifiqué, pongamos entre comillas, pues no creo que sea una planificación, pero comillas, comillas, todo eso que planifiqué en mi listado de tareas o de pendientes, no lo hago o no lo termino o lo hago como a qué costo amiga y termino con un malestar y un agotamiento que terminamos después diciendo, che,
pero yo no emprendí para esto, yo no emprendí para hacer las cosas a las corridas, para terminar la entrega a un cliente a las 11 de la noche y programarle que el mail le llegue a las 8, así no se da cuenta que estuve laburando, no sé, hasta las 11 o hasta las 3 de la mañana. O no emprendí realmente para estar corriendo una tarea a la otra sin salir al patio a tomar sol 2 minutos en la cara o poner los pies en el pasto o juntarme a charlar con una amiga. Yo por lo menos no emprendí para eso. Entonces, cuando se empieza a generar este malestar, empieza a bajar nuestra autoestima, por lo menos nuestra autoestima relacionada con la efectividad personal. Y de ahí a creerme que soy inútil, a que nunca me voy a poder organizar, a que nunca cumplo nada de lo que me propongo y otras cosas más fuertes que nos decimos, del malestar a eso, hay un solo paso. O sea, te puedo asegurar que si llevas 2 semanas, 3 semanas sin cumplir tu lista de pendientes, posiblemente ya empieces a sentir ese malestar y se termina siendo como algo crónico donde empezamos a sentir que es algo que estamos falladas. Y lo que pasa con la lista de pendientes es que carece de prioridad y carece de estimación del tiempo. O sea, yo veo un montón de ítems, pero no entiendo si ese ítem me va a llevar 5 minutos. Nada nos lleva 5 minutos, pero pongamos como ejemplo. Si esa tarea nos va a llevar 5 minutos, 10 minutos, 1 hora. Si esa tarea para que la pueda resolver tiene que tener otras tareas previas resueltas. O si de repente es una tarea que me desafía o que necesito estar full foco y estoy intentándola hacer en un momento que mi casa o mi espacio de trabajo es un caos. Entonces, en esto quiero sacarte como el sentimiento de culpa de si hoy no estás llegando con todo lo que tenés que hacer, salí de esa lista de tareas, pasá a la proactividad, porque realmente el problema no sos vos, sino que es la herramienta que estás utilizando para organizarte. Y el tercer y último ítem o cosita que veo en torno a los pendientes y la rutina emprendedora es el sentir que no podemos despejar la cabeza. Y termina siendo como, en todos dije que terminan siendo nocivos, tipo, tráeme el episodio más negativo que puedas del mundo, pero realmente es un tema que me enoja y me preocupa y como que quisiera que no exista más, creo que por eso me enoja, pero el sentir que no podemos despejar la cabeza es fuertísimo porque me encuentro con emprendedoras que todavía resuenan con que emprender es trabajar 24/7. Si hoy resonas con eso, no es que me quiero meter a cambiar tu mindset o tu resonancia. Yo no resueno con eso. Realmente no creo que emprender sea tener que trabajar 24/7. Pero también me encuentro con muchas emprendedoras que si bien ya no trabajan 24/7 y que están como muy conscientes respecto a su gestión del tiempo, sí siguen pensando en el emprendimiento 24/7 porque hay algo más que resolver. Porque, claro, es que no terminé estos 5 ítems que tenía que terminar hoy y entonces mañana y me estoy bañando y me vuelvo a acordar de eso y estoy, no sé, jugando con mi hijo, con mi perro, con mi gato y también vuelvo a pensar en el trabajo. Y entonces después terminamos de nuevo en este multitasking donde de repente puedo estar cocinando y pensando en el presupuesto que tengo que mandar o en la contratación de proveedor que tengo que hacer o en la compra o en si el dólar o en la decisión, y lo que termina pasando es este círculo vicioso donde nunca desconectamos, donde nunca está bien ser la que somos y con lo que estamos. O sea, siempre nos falta algo por resolver, algo por conquistar, algo por ser mejor, algo por desarrollarme más, sea en lo personal, sea en lo profesional, sea en lo espiritual, sea en lo vincular. Y es como, me dan ganas de decir, bajemos las armas, es como soltemos todo eso y empecemos a organizarnos de un modo distinto. No es tan sencillo al principio cortar con la inercia, tengo que ser honesta al respecto, no es que porque escuches este podcast mañana vas a estar mejor organizada, pero sí lo que deseo con todo mi corazón con este episodio es que al escucharlo puedas tomar por lo menos la decisión interna en decir, ¿sabes qué? Sí, ¿sabes que estoy en ese lugar? ¿Sabes que me voy a empezar a organizar distinto con lo que pueda y con lo que tenga? No teniendo, o sea, no tienen que ser como yo, no hay que ser como otro para organizarse, no hay que ser como Marie Kondo, sino como voy a tomar todo esto que tengo hoy, voy a implementar algunas de estas herramientas que les pongo al alcance y si en el peor de los casos no pueden venir al resolutorio o no resuenan, tengo tutoriales en YouTube, pueden venir a mi contenido en Instagram, tengo un newsletter. Real que mi mayor compromiso es que podamos vivir una rutina más liviana y gestionar con más estrategias los negocios
y me encantaría o deseo de muy corazón que llegue un día donde ya no tenga que decir trabajo con mujeres emprendedoras a las cuales les falta el tiempo y les sobran ideas, ganas, proyectos, responsabilidades, tareas, sino que decir trabajo con mujeres emprendedoras que eligen cómo gestionar su tiempo y que eligen cuáles son los objetivos que quieren conquistar. Así que espero que este episodio te haya gustado, haya resonado, que si hoy estás en esa situación dependiente, tomes esta primera decisión de cortar con la inercia, o sea, con la inercia de esta forma de organizarte y que puedas pasar a algo un poquito más orgánico, a algo que tenga un poco más en cuenta la viabilidad, lo que podés hacer, tu contexto, la cantidad de horas y la cantidad de energía que tenés para resolver, que puedas agarrar esa lista de pendientes y venir a trabajarla al resolutorio y que si por H o por B no podés, sepas que la comunidad va a seguirte acompañando o voy a seguir con todos estos espacios de generación de contenido para que cada día puedas vivir tu rutina un poquito más livianita, empoderada y enfocada. Así que gracias por escucharme. Voy a dejar en las notas del podcast la invitación al resolutorio. Voy a dejar también la cajita de preguntas, qué es lo que sentís cuando tenés muchos pendientes, porque quiero seguirte leyendo y quizás no me habías compartido tu sentí pensar en Instagram y que sepas que acá siempre tenés una comunidad amiga para poder organizarte mejor. Gracias, gracias, gracias.